La filosofía del Atatürk se basa en 4 fundamentos universales claves. Estos fundamentos universales se basan en que todo surge de la unidad, todo es uno, todo nace de una conciencia única que empieza a expresarse. El primer fundamento universal es la expresión, es lo que nos permite expandirnos hacia afuera, hacia diferentes perspectivas, para poder reconocer a nosotros mismos desde diferentes niveles de conciencia. Por eso, en el principio de los tiempos, nos expresamos hacia afuera y empezamos a crear, a expandirnos hacia los confines universales, observando las diferentes perspectivas de nosotros mismos. Al observarlas, empezamos a vivirlas, a experimentarlas. Por eso el segundo fundamento universal es la experimentación. La experimentación es lo que nos permite a nosotros reconocer el potencial que tenemos como espíritus, como conciencia, y a partir de eso poder desarrollar diferentes realidades que nos hagan crecer, que nos hagan aprender de nosotros mismos. Este gran camino de experimentación en algún momento finaliza y por lo tanto empieza el camino de la integración. El tercer fundamento universal es que todo aquello que es experimentado y vivido en algún momento debe ser integrado. Todo debe volver al centro, a la unidad. Por eso llega un momento en la experimentación en que tenemos que reconocer en el otro a nosotros mismos, en la realidad a nuestra propia creación, en que todo forma parte de lo mismo. No hay errores, no hay mentiras, no hay divisiones, sino que simplemente son todas diferentes perspectivas de una única realidad que estamos tratando de encontrar y de unificar. Esta integración es la que nos lleva realmente, cuando logramos unificarlo todo, al cuarto fundamento universal, que es la trascendencia. La trascendencia es fundamental para el universo porque todo lo que hacemos lo hacemos en pro de cambiar, en pro de trascender hacia otro nivel, de poder trascender experiencias, trascender realidades y empezar otra vez con el camino de la expresión, pero esta vez en un nivel diferente. Por eso expresión, experimentación, integración y trascendencia son los pilares por los cuales el Atatürk se mueve. Cada uno de los puntos de conexión que hay entre estos 4 fundamentos debe integrarse en el centro para volver a la unidad y así volver a expresarse. Integrarse y volver a expresarse. Y esto es lo que nos lleva a la expresión universal de la expansión, que es una gran espiral que empieza a crear lo positivo y lo negativo, que empieza a crear el magnetismo, lo cual genera una división constante de fuerzas que nosotros hoy podemos visualizar como esferas o una flor que empieza a multiplicarse una y otra vez, que científicamente se conoce como mitosis celular o la división celular, la multiplicación de las células. Es por esto que cada uno de los ciclos que realizamos, el ciclo de expresión, otro ciclo de experimentación, otro ciclo de integración, un ciclo de trascendencia, cada uno de los ciclos que vamos cerrando en nuestro proceso evolutivo forma una célula, forma un ciclo. Y esto es lo que nos muestra la clave de que el universo es evolución. El universo se expresa y se integra y trasciende a través de la evolución. Es por esto que debemos entender que en realidad somos espíritus viviendo una experiencia humana. La experiencia humana es una de tantas de las que podemos experimentar dentro de este proceso de trascendencia universal. Te invitamos a conocer más sobre el proyecto entrando a www.yosoyisidris.org. Gracias por ser parte de la red.